Tatami número 3, don Carlos Salgado, doña Ana Otero, don Domingo Figueira, jefe tapiz David González. Tatami número 4, don Andrés Piaboa, don Alejandro Otero, don Xavier Raya, jefe tapiz Adrián Seoane. Todos ellos dirigidos por el noso director y subdirector de arbitraje, don Ignacio Muñoz y don David González Vázquez.
tal, Alberto? ¿Qué tal? Pues no sé, igual se pegó un viaje bueno, ¿eh? Sí. ¿Se fue por qué? ¿Estaba pegado o cable? No. Claro. ¿O no está pegado o cable o qué pasa? Sí, bueno, eso se lo diró a alguien, ¿no? Claro, pero os vos dicen que pegado o cable. Se non pegado o cable, a xente engancha e tira con isto. Bueno, pues sí. A Diana hasta la tarde no viene. Hasta la tarde no le toca competir. ¿Qué tal? Y van a poner luz. ¿Eh? Van a poner Dame un poco más. Bueno, así está bien. Así ya está. ¿Pero este es micro o es cámara? Es cámara. Es cámara, ah, pues Y también te están escuchando. ¡Eh! También te están escuchando.
estoy intentando luego para el pumice que se vean las esquinas también.
chicos, pues no vamos a terminar. Eso fue una vez. Habéis vosotros. Verdad, sí,
este, porque está tocando aquí. Este señor Vale. lo tocó, ¿no ves? ¿No ves cómo se mueve? Sí, sí. Tocó este y se cayó. Entonces, como no la pongas así, como no separes esto un poquitín, sí, o tal, no ves, y no, eso no me acuerdo, estás ahí, ya está. Reventó. Reventó en cachos, además. Hay pieza por aquí suelta también. ¿Sabes por qué cae? Porque Es que la está mesa- pegado a la barra, dicen, y al tocar Sí. con la barra toca con esto y cae. No, no toca la Pero barra, es pasa el un poco suelo. más jodiendo. Es el suelo. Sí, pero entonces no se ven los. Tan que tiembla esto cuando pasa la gente aquí al lado. Si no, no se ven los. Si no, no se ven las banderas. ¿Esto qué es? ¿Para tirar? Sí. Esto ya no sirve de nada. ¿Qué vas a cambiar la cámara? No espero que la cámara funcione porque si no. Mierda, pensé que la tenía. Joder, es que, madre mía. Voy a por cinta. Quité la del suelo. Ah, ya está. Sí, quité la del suelo. Mira a ver si hace falta en el suelo. ¿Se hace falta en el suelo? Sí. Pregunto. Bueno, sí. Te voy a poner un poquito. Mira, ponme la firma. Ponme aquí una. Coño, ¿veis? Esta caja. ¿Será que no hay? Pero es que tampoco encuentro las bolsas donde están las cafeteras. ¿Qué cinta trajiste? La única que no es tanto Voy a mirar si al menos. ¿Sabes qué pasa? El suelo. De hecho, me preocupé en que no estuviera tocando la barandilla. El problema es que al mover esto. Voy a ver que esté bien centrado y le ponemos a las patas. Y así, aunque tiemble, no vuelve a caer. Delegado de la Escuela Deportiva Singham, por favor, mesa central. Ay, se abre, la próxima la próxima me da. Hey, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pasa? ¿Tal? Por favor, delegado del Club Singham, delegado del Club Bunkai, delegado del Club Macena. Sí, si no, luego en Comité no se van a ver las banderas, ¿sabes? Es importante. Si quieres yo lo te llamo y lo vuelvo a ver en 5 minutos. O al revés, lo muevo yo y tú me dices. Te llamo, vale. ¿Qué quieres? ¿Que se vean también las banderas? Pero mira, el tatami es ahí. Sí, pero desde la cámara. A ver si desde la cámara se ve. Claro, y la cámara está conectada allí. Delegado del Club Riverstone. Las banderas hoy Delegado de están en las esquinas. Superior de Karate Narón. Que el suelo es blandito y cuando pasa la gente se mueve.
hecho, ese campeonato no se veía en ese tratado. Y me valió Alberto para hacerlo. Pensaba, pero si tú tuvieras que saber eso. Sí, yo lo intuí, cuando la puse dije, guau, molaba que se viese, ¿no? Y vino hoy por la tarde y dije, guau, yo ni... Vamos a cambiar de grada para verlo. Muy bien. Chao, chao. Óscar, no pusimos café, ¿no? ¿Pusimos café? Sí, pero se está haciendo. Ah, ¿dónde? En breve tienes en breve tienes que tener... ¿De qué? Sí. Yo, vale. ¿Dónde quieres que lo haga? Yo ya termino ahora, ¿eh? Ese puto no. Todo como en fútbol. No se mueve. Se balancea pero vuelve a su sitio. Que no vuelva a caer. Delegado del Macena, por favor. Delegado del Siján. Delegado
Club Karate da Maia. Delegado do Club Karate da Maia. Delegado do Squash Club Santiago. Delegado de Chanzada. Delegado da Escola de Karate Torax. A mesa central, por favor.
A continuación pasamos a entregar las medallas Unidade Kata Juvenil Masculino Avanzado. Kata Juvenil Masculino Iniciación. Kata Juvenil Femenino Avanzado. Y Kata Juvenil Femenino Iniciación. Por favor, os medallistas sitúense no podio. ¿Puedo gorro? ¿Cómo se mira el gorro? Claro, estamos nada, estamos nada. Bueno, venga, puedo. El gorro, venga, pues ponlo ahí. Repito. Kata Juvenil Masculino Avanzado. Kata Juvenil Masculino. Kata Juvenil Avanzado. Kata Juvenil Femenino Iniciación. Por favor, prepárense no podio. Recordad que solo los que estén acreditados como fotógrafos pueden sacar fotos. José Carreras. Venga, ven. Van 100. Kata Cadete Femenino Iniciación. Carlota Pérez, Sara Fernández y Alessandra Márquez. Por favor, al podio. Cadete Femenino Avanzado. Lía Penavar, Sara Torrecilla, Noa Ulloa, Gabriela San Martín. Por favor, aquí al lado del podio. Cadete Masculino Iniciación. Ángel Rodríguez, Daniel Andrés Perfume, Pablo Soto, Pablo José Pérez,
Clasificadas Nor Ulloa Vázquez y Gabriela San Martín Santiago. Segunda clasificada Sara Torrecilla Casta. En primera clasificada campeona Lía Penavar González. A continuación, vamos a entregar medallas cadete femenino y acción. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros clasificadas para Alessandra Márquez Sánchez y Sara Fernández Fraga. Segunda clasificada, Carlota Pérez Feas. Primera clasificada y campeona, Carla 12 López. A continuación, pasamos a Kata Cadete Masculino Iniciación. Terceros clasificados para Pablo Socolamas y Pablo José Penedo Collado. Segundo clasificado para Daniel Bermúdez Miclao.
aquí, ven. Daniela, ven. Daniela, ven conmigo. Ven conmigo. Continuación pasamos a la entrega de medallas na modalidade kata cadete masculino avanzado. Terceros clasificados en medalla de bronce para David Enríquez Cotón e Pedro Buide Vilariño. Segundo clasificado, Jacobo Casado Fernández. El primer clasificado de campeón, Brian Rodríguez Carvalho. Sí, a ver, Alejandro Dopico, juvenil masculino, menos de 42. Fabio Rodríguez, Sio Ventureira, por favor, al podio.
tiras por el vale. No te suelto, no te suelto.
días a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada coa primeira entrevista coas nosas medallistas na categoría de kata femenino cadete. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Noa y vengo del Sijano. Me llamo Sara y vengo del Artes Marciales. Me llamo Lía y vengo del Grupo Bazán. Bueno, chicas, a todas xa vos temos moi vistas por aquí, non? Contádenos, como foron as vossas experiencias neste campeonato? Como la que me tocaba no vino, entré un poco fría a competir, pero el resto todo muy bien. Bien. Bien, me lo pasé muy bien por ahora. Bueno, polo que vemos, super ben para chegar ata aquí, verdad? Xusto no día antes de Nadal, como vos coincidiu para vir ata aquí? A mí bien. A ver, vivo aquí, es fácil. E contádenos, cales son os vosos obxectivos para esta próxima temporada? Aún están los de esta última liga, pues era llegar a la final en kata y quedaron en kumite, y más a nivel nacional poder jugar una medalla de kumite. Yo pues quedar de algo en un nacional. Pues yo intentar hacer lo que se pueda con las competiciones. Pois moitísima sorte a todas, chicas, que seguro que conseguides todo o que vos propoñades. Así que, nada, por último, dicime, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mis entrenadores, que son los que me apoyan todos los días, a mi familia y a mis amigos. A mi padre que siempre está conmigo y a mi familia. A mi entrenadora, que es mi madre, a mis otros entrenadores y a mis amigos y a mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chica, e vemos pronto.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con as medallistas de bronce na categoría de kata cadete masculino avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeramente darvos a enhorabuá por conseguir estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Do Siján, de Lugo. Eu soy David e vengo el Siján. Bueno, xa non é a primeira vez que estades por aquí. Así que, como competidores expertos, xa vos esperaba esta medalla de hoxe? Foi unha sorpresa. Eu xa me esperaba. Tamén vos a esperaba esos dous. Bueno, estáis guapísimos con estes gorros de Nadal. Que opinades de ter un campeonato xusto día antes de que veña Papá Noel? Non me parece moi ben, pero bueno. Por que, hombre? Porque podíamos estar xa preparando a Nadales. Ao final non hai ninguén que pare o karate, nin Papá Noel, nin o Nadal, nin as vacacións. Non, a mí parece tamén moi mal. Eu quería estar xogando play. Bueno, chicos, a que lle queres dedicar esta medalla? Eu ao meu can. A miña familia. Aos meus pais, amigos e... Sí, eso, sí. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhorabuá de novo. De nada. Gracias. Moi bons días de novo. Agora vámonos con Brián, o gañador da categoría de kata cadete masculino avanzado. Hola, moi bons días. Hola, buenos días. Bueno, primeramente darte a enhorabuá por esta medalla. Bueno, Brián, xa eres un dos medallistas que máis temos por aquí. Contanos, cales foron as túas experiencias neste campeonato? Bueno, vine aquí a participar porque veía moita perna, non sabía que iba a chegar tan longe, pero aquí estou. Para vir para participar, saíuse bastante ben a participación. Sí, non me esperaba. Unha sorpresa de Nadal, poderíamos dicir. Sí, milagro navideño. Bueno, e a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Os meus profesores e sobre todo os meus compañeiros que estiveron sempre aí apoiándome. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuá de novo. Gracias.
Segundo puesto, Fabio Rodríguez Rodríguez. Perdón. Hugo Guerro. Tercer puesto, Ángel Quiñoa Lado. Segundo puesto, Bruno Santos. Mateo Aldeanueva Fraga. Mateo Aldeanueva Fraga. El primer puesto, Bruno Santos Seco. Modalidad élite juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel iniciación. Entrega nuevamente Ricardo Alrey Rey, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Asociación Galega de Caza. Segundo clasificado, Fabio Rodríguez Rodríguez. Primer clasificado y campeón, Alejandro Bopico Montañés. A continuación pasamos a modalidad de comité juvenil masculino menos de 42 kilos. Terceros postos para David Moral Casaldarnos e Al Esian Soto Cortés. Es su campeón Álvaro Bopico Montañés. El primer puesto campeón Santa Rosa García Golfadillo.
arriba. Por favor, todos estos deportistas, sitúense aquí a un lado del podio para hacer entrega de... A continuación pasamos a entrega de medallas. A continuación pasamos a entrega de medallas Unidade Kata Juvenil masculino avanzado. Terceros clasificados para Martín Velo Galo e Enrique Fraga Romero. Segundo clasificado y subcampeón Nathan Barrera Fernández. El primer clasificado y campeón, José Carrera Fernández.
El primer clasificado y campeón, Mateo Aldeanueva Fraga. A continuación pasamos a Kata Juvenil Femenino Avanzado. Terceras clasificadas en el bronce para Chloe Janet González y Alba Otero Fernández. Segundo clasificada, Aina Moral Castro. En primera clasificada y campeona, Lucía Folgueira González. A continuación pasamos a Comité Juvenil Masculino menos de 36. Preparado Soensa, Bantien Velo, Diego Rodríguez, sitúense en los poles. Finales, Comité Juvenil Masculino menos de 6 kilos. Tercero clasificado media bronce para Pazos. Segundo clasificado subcampeón, Bantien Velocal. Primer clasificado campeón, Diego Rodríguez Cuartas. A continuación pasamos
enhoraboa para as vosas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vives? Fabio Rodrigo Rodrigo. Club Karate Shinzo. Alejandro Pico Montañés, del S. Cantaló. Bueno, chicos, contádenos, cales foron as vossas experiencias neste campeonato? Foron reñidos os combates? A que gañados? Fue reñido y la experiencia es buena porque así te tranquilizas un poco cuando compites. A miña experiencia é boa, estou moi orgullosa de haber quedado primeiro. Isto me sirve para afianzar os conocimentos que eu entreno. Por suposto, ao final, despois de cada competición aprendemos algo novo, verdad? Sí. Bastante. Bueno, chicos, ¿a qué vamos a dedicaros esta medalla? A mi amigo Iago e a mi bisabuela. A miña familia e os meus compañeros de clase. Pois desde aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitísimas gracias. Repito, Nerea Álvarez, Nicole Ramallo, por favor, sitúense en el podio. Preparada Siana Carlota Pérez, el Raquel Muñiz. Bos días a todos e a todas. Agora estamos con nosos medallistas de bronce na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos. Bueno, primeiramente, enhoraboa para as vosas medallas. Gracias. Bueno, chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa viñades coa esa idea? A ver, máis ou menos, pero podría haber hecho mejor. Lo sabía, pero podría haber quedado en esa ley. Lo importante que despois deste campeonato segurísimo que aprendestes unha cousa nova para o seguinte, verdad? Sí, bastantes. Se trata, ao final, sempre se aprende competindo. Sí. Bueno, chicos, pois hoxe a que vamos a dedicar esta medalla? A mi club, a mi familia y, bueno, A mis compañeiros, ao meu entrenador e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. gracias, chao. Nesta ocasión atopámonos con os medallista de prata na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de prata. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Me chamo Álvaro Montañés, vengo del club S. Cantaló, Escola Superior de Karate. E contanos, que opinas de vir a facer karate xusto o día antes de Nadal? Algo divertido? Sí, algo divertido, pero también también es algo de, no sé, es como una experiencia antes de Navidad, pues me hace feliz, pero a la vez puedo coger un resfriado que tampoco quiero tener. Entonces, pues, eso. La medalla de plata que he conseguido hoy ha sido gracias a todo mi esfuerzo en el club y
todo mi empeño en el karate. Por suposto, nestas datas fai moito frío, pero bueno, non pasa nada porque temos uns gorros hoxes super chulos de michiño que nos abrigan bastante a cabeza, verdad? Sí. Bueno, pois dende aquí, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e a la escuela. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, enhoraboa de novo. Gracias. Raquel Muñiz Suárez. A continuación, pasamos a entrenar Cúbite juvenil femenino, menos de 42 kilos. Tercer puesto, medalla de bronce para Siana Piñeiro Marcuño. Segundo puesto, Carlota Pérez Dural. El primer puesto, campeona Raquel Muñiz Suárez.
bons días de novo. Nesta ocasión atopámonos cun competidor moi especial, Gonzalo, noso medallista de ouro na categoría de comité masculino juvenil, menos de 42 kilos. E, bueno, acompáñanos de Portugal, non é, Gonzalo? Sí. Entón, Gonzalo, conta-nos, qual é a tua experiencia aquí en España? Qual é a tua experiencia aquí en España? É espetacular, o ambiente é muito bom. Já fiz vários amigos aqui, como por exemplo o Joel, o Diego, o Xian e muitos mais. E conta-nos, como é que é a tua viagem de Portugal para aqui? Faz-te muito longa? Ficas rápido aqui? É rápido, é 4 horas. 4 horas, quase nada. Gonzalo está a 4 horas de aquí, viene aquí a competir. Cuéntanos, ¿por qué te vienes a España a competir? ¿Por qué tú veis aquí a España fazer os campeonatos de karate? É para ter uma melhor preparação, para depois para campeonatos nacionais lá em Portugal. Y faz-me bem vir aquí. Gonzalo nos cuenta que viene a España para practicar mejor, para tener más experiencia y conseguir mejores resultados en sus campeonatos nacionales allí en Portugal. Y bueno, como nosotros vemos por las redes sociales, tienes muchos títulos también en Portugal, ¿no? Muchas medallas. Non é, Gonzalo? Tú en Portugal tamén gañas muitas competições, tens muitos pódios lá em Portugal, não é? Já tenho 54 medalhas, 3 federativas, uma de campeonato regional e 2 de campeão nacional. Ya 54 medallas. Gonzalo nos cuenta que tiene ya 54 medallas en total. Y bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿qué haces para llegar a este nivel en karate? ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente a entrenar? ¿Cuántas horas é que tú a semana dedicas a treinar karate? Eu treino todos os dias, cada dia treino 1 hora, no mínimo, às vezes treino 2 horas. E à segunda-feira, às vezes vou à Maia treinar com o meu sensei no Moreira. Isso é dedicação total, não é? Toda a tua vida dedicada ao karatê. Gonzalo conta-nos que dedica a vida dele inteira ao karatê, ele treina todos os dias, no mínimo 1 hora e muitas vezes mais do que isso, não é? Sim. Y cuéntanos, ¿cuál es el motivo de esta pasión por el karate? ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Cuál é o motivo desta pasión por karate? Por que é que tu gostas tanto de fazer karate? Eu assisti várias vezes à aula do meu pai, que ele dá aulas de karaté. Às vezes ele treina-me também. E eu comecei a praticar karaté com ele desde os 2 anos de idade. Agora já tenho 12, portanto faço há 10 anos karaté. Claro, o Gonzalo conta com o apoio incondicional do pai, não é? Já desde 2 aninhos a fazer karaté. Gonzalo cuenta con el apoyo incondicional de su padre, que desde los 2 años le enseña karate y claro, ya hacen 10 ahora que lo practica. Pues bueno, Gonzalo, nosotros estamos encantados de tenerte aquí y esperamos verte en muchas más ocasiones. Nós adoramos que estejas aqui com nós e esperamos que voltes mais vezes aqui à Espanha a competir. E voltarei muitas vezes. Ainda indo vir a várias competições e provas galegas, e é isso. Muito obrigada, Gonzalo, pela tua entrevista y bueno, vemos pronto. Gracias, Gonzalo, por tu entrevista y nos vemos muy pronto. Obrigado. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos medallistas na categoría de kata femenino juvenil. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiramente, enhorabuá por as vosas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides?
Aina, me llamo Aina. Chloe del Riverstone. Bueno, chicas, a vos xa vos temos moi habitualmente por aquí. Como competidoras expertas que sodes, contádenos as súas experiencias neste campeonato. Credes que foi moi difícil chegar ata aquí? Un pouco costou, pero chegamos. Costou un pouco, pero bueno, luchando se consiguió. Por suposto que sí. Ademais, bueno, vades vos cunha medalla o día antes de Nadal. Que tal vos senta iso? Felices para mañá celebrar a Navidad? Feliz, sí, moi feliz. Bastante contenta, sí. Bueno, chicas, a que lle vamos a dedicar esta medalla? Pois a miña familia e ao meu coach Alberto. A miña avoa e a miña avó. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias, chicas, por a entrevista e enhoraboa de novo. A ti, gracias. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con os medallistas na categoría de kumite masculino juvenil menos de 76 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Grazas. Bueno, estas caras xa son moi coñecidas nas nosas entrevistas, non? Sodes uns medallistas moi recurrentes. Sí, bueno, de vez en cuando hay que perder, pero es mejor ganar. Sí. Unas veces se gana, otras se pierde. E contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato día antes de Nadal? Vades vos contentos de vacacións? Sí, yo pensé que iba a perder, pero al final resultó que no. Yo cuando vi que solo éramos 3, bueno, me quedé un poco así, bueno, sí. Bueno, también, en plan, como solo éramos 3 íbamos a llevar medalla todos, así que dije, ahora ya no hay que preocuparse de no clasificarse, ahora es, ¿cómo queréis quedar? ¿Primero, segundo o tercero? Pues claro, repartimos un pouco os postos, non? Pero bueno, importante que nos lo pasamos todos súper ben, ¿verdad? Así que bueno, chicos, contádenos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla hoxe? A mi club, a la Navidad. A mi familia, a mi club y... Moi bos días de novo. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite femenino avanzado menos de 42 kilos. Hola, chicas. Hola, bos días. Hola. Hola.
Bueno, primeiramente, enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome, de que para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos esperabades? Eu esperábame un pouco, xa que só tuven que facer 2 combates. Yo me lo esperaba porque solo éramos 3. Igual. Bueno, pouquiña concurrencia hoxe, entón, un día tranquiliño antes do Nadal, verdad? Sí. Sí. Bueno. Bueno, chicas, e vos, a semana, cantas horas lle dedicades a practicar kumite? Dedícolle 3 días a semana, cada deses días 1 hora e media. Eu 2 días, a veces 3, 1 hora cada día. Entonces, As dúas cousas. Claro, es que as vacacións ás veces cortanos un poquillo os entrenos, pero non pasa nada, que pronto volvemos con máis forza que nunca, verdad? sí. Bueno, chicas, pues a quen vamos a dedicar esta medalla? Vou dedicar a miña nai e meu pai que viñeron hoxe a verme. A miña familia. As meus avós e a miña entrenadora. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhorabuá de novo. Moi bons días de novo. Atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de kumite juvenil femenino menos de 47 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Nerea Álvarez, do Gym Sport. Bueno, Nerea, desde Pontevedra ves. Que tal foi esa viaxe ata aquí? Dormindo. Dormindo pasouse rápido, entón. Sí. Bueno, Nerea, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? No, sorpresa. 2 días, 1 ou 2 horas a semana. E bueno, cal é a túa opinión sobre este campeonato xusto antes do Nadal? Un comezo de Nadal divertido? Sí. A que lle vamos a dedicar esta medalla, Nerea? A miña irmán, a meus pais e uns amigos de Ferrol que viñeron hoxe a verme. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo esta entrevista. Moitísimas grazas, Nerea, e enhorabuá de novo. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Atopámonos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de kata masculino juvenil. Iniciación. Avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, enhorabuá por conseguir estas medallas. Grazas. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides?
Eu son Nathan e veño do Riverstone. Son José e veño do Riverstone. Bueno, Nathan e José, unhas caras xa moi coñecidas por aquí. Xa sois todos uns expertos. Sí, sí. Sí, sí. Contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato antes do Nadal? Foi un comezo divertido de vacacións? Sí, e tamén recordei moitas caras. Foi moi divertido, moitas grazas ao karate. Grazas a vos, chicos, estamos encantados de tervos aquí con nós. Bueno, contádenos. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era vos obxectivo para hoxe? Foi unha sorpresa. A mí tamén foi unha gran sorpresa. Unha grata sorpresa, entonces. A quen vamos a dedicar esta medalla, chicos? Pois aos que me axudan para corrixir os meus erros e os meus compañeros que me animan sempre. A mí, coach, el padre de Nathan. Pois dende aquí, para todos eles, para o papi de Nathan, que seguro que nos está vendo. E, bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Ricardo Aldrei Rei, concelleiro de Deportes de Ferrol. Bos días, Ricardo. Bos días, que tal? Bueno, pois por aquí de novo. Como hai 2 meses o último campeonato, o karate volve a ocupar Ferrol, na época máis especial do ano. Efectivamente, a verdade é que non pudimos buscar unha data máis preto dos días de Nadal e vexo que hai un bo ambiente aquí na Malata, non? Digamos que este é o pabillón, por excelencia, o mellor que temos para facer este tipo de eventos, porque encontrarnos hoxe aquí con 535 deportistas vindo de toda Galicia, pois é para nós unha ledicia e estamos orgullosos de que xa fai moitos anos Ferrol sexa un referente no mundo do karate. Sen ninguna dúbida, ademais, como xa indicamos anteriormente, foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Nós sempre estamos encantados de ocupar o seu concello, Ricardo. Moi ben, moitas gracias. Sí, desde fai moitos anos, pois sempre Ferrol tivo o privilexio de poder contar con grandes karatecas, con grandes clubes, incluso clubes que van pasando xeneración tras xeneración, e para iso a cidade é un orgullo, e por iso intentaremos seguir colaborando ca Federación nestes eventos deportivos que de alguma maneira o Concello colabora ca Federación con 2 eventos ao ano, eventos de carácter autonómico, e sobre todo encantados de que teñamos campeonatos galegos e encantados tamén de que hoxe este aquí a Liga Galega de Karate. Sen ninguna dúbida, ademais, vostede como concelleiro, vostede leva no mundo do deporte, na vida deportiva, toda a súa vida, non? Así que gustaríanos saber, na súa opinión, como xogador de baloncesto, cree que o karate e o baloncesto teñen algunha semellanza nos seus valores e filosofía ou son totalmente diferentes? Bueno, cando falamos de valores no deporte, hai que destacar que desde o baloncesto sempre buscaronse valores de, sobre todo, conciliación, de equipo, de sacrificio, sobre todo de compartir, non? Que un deporte, os deportes de equipo sempre tens que compartir, pero o karate un pouco desde os seus orixes tamén ten un amplio abano de valores, porque desde os seus orixes o primeiro que se pedía no karate era unha disciplina, ter un sacrificio, un traballo, unha dedicación. Esos son cantos valores, penso que representan o mesmo. Pero despois, a hora de técnica de xogar, fíxate que o karate manexas man dereita, man esquerda, pé dereito, pé esquerdo. No baloncesto manexas todo tamén. É dicir, se teñen alguna similitude porque son 2 deportes na que hai unha necesidade de coordinación exhaustiva, tanto no mundo do karate como no mundo do baloncesto. Entonces, eu penso que as similitudes parten sobre todo desde un tema de coordinación de todas as palancas, de todos os mans, pernas, brazos, e despois unha cosa que é importantísima, que é a cabeza, non? En baloncesto hai que pensar moito, e no karate hai que pensar moito cando faz competición, cando faz kumite, e tamén hai que pensar moito, estar moi concentrado cando faz kata. Por suposto, é que ao final desde fora a verse deportes super diferentes que non teñen nada que ver, pero unha vez que se viven intensamente dentro podemos encontrar numerosas semellanzas entre todos eles, verdad? Pois sí, porque cando falas de saúde, de deporte, de rapaces, sobre todo de educación, porque o deporte ten que ser un modelo educativo, ti educas desde o deporte, desde os valores do deporte, e despois desde ter educadores deportivos, que son os adestradores, non? Entonces, o resultado positivo e o éxito dos, logros que teñan os deportistas van a depender moito das filosofías que teñan os clubes e tamén, sobre todo, do nivel que teñan os adestradores. Eso en todos os deportes. Por suposto, ademais, estes aspectos en Ferrol están máis que presentes, xa que contan con numerosos deportes e actividades deportivas, como por exemplo pode ser a milla urbana ao barrio de Caranza, na que vostede estivo presente hai unhas 2 semanas. Bueno, Ferrol ten un amplio abanico de actividade deportiva, eso teño que decir. Ahora mismo veñenme a cabeza, ti dixeches a milla urbana de Caranza. O día 3 de decembro tivemos tamén a Volta a Ría Adolfo Ross, a media maratón. Temos xa proxectado xa de cara ao día 14 de xaneiro
a carreira de San Xiao, que se chama aquí en Ferrol a 40 edición de San Xiao. Temos os nosos equipos nas ligas superiores tamén, o Racing de Ferrol de segundo na segunda división da Liga Nacional de Fútbol. Temos as rapazas do Baxi Ferrol que acaban de xogar 2 partidos e gañar en Barcelona e gañar tamén o Gran Canaria en Gran Canaria. Temos o Parrulo na segunda división, o Valdetires, temos moitísimos deportes de equipo e tamén temos moito deporte a nivel individual, temos moi bons deportistas. Entonces todo eso, a miña labor é un pouco intentar protexelos, intentar axudarlles, e vamos a ver se somos capaces un poquinho de darlle un pulo ao que é a Consellería de Deportes de Ferrol, porque temos moitas necesidades nas instalacións deportivas que temos que empezar un pouco a reformalas, a facer, digamos, algunhas obras que le teñen moitos anos e levan moito tempo sin poder facer actuacións en elas. E bueno, aínda así, a pesar das dificultades materiais, non? Ferrol sigue aí representando a Galicia en todos os ámbitos, en numerosos deportes e a uns moi altos niveis, verdad? Bueno, eso, comenzaba ahora mismo, non? Ferrol ten unha tradición xa de fai moitos anos, non? Xa cando eu estaba en activo, xa Ferrol era un referente no mundo do baloncesto a nivel nacional, non? Sigue sendo agora, antes era no masculino, agora é co rapazas, co femenino. No mismo pasa no fútbol sala, o mismo pasa agora co fútbol. Temos, en este caso, o karate, que sempre foi un referente. Somos unha cidade que ten mar, que ten surf, que ten un montón de posibilidades. Vamos a traballar, que é a miña labor, para que todo eso poder mantelo e poder crecer ano a ano para poder seguir tendo a Ferrol pois, no máis alto nivel, non? Temos tamén, sobre todo, de cara ao verano, moitísimos eventos deportivos de remo, de triatlón. Temos un gran número de eventos deportivos que de alguna maneira son referentes en toda a comarca, incluso en toda a comunidade, e vamos a protexelos e vamos a axudar os clubs para que eso siga sendo así. Por suposto, e bueno, para conseguir todos esos obxectivos a súa figura de concelleiro de deportes é imprescindible, polo que nos dende a Federación Galega de Karate gustaríanos agradecerlle o seu espectacular traballo, porque sempre con obxectivos ao futuro e no presente vense os resultados. Bueno, espectacular traballo, quero que a xente mo diga dentro de 4 anos, cando leve xa 4 anos traballando polo deporte. Agora mesmo estamos intentando chegar, levamos pouco tempo, levamos 6 meses, pero vamos a intentar pois, falar con todos os clubes, falar con todas as entidades e intentar mellorar as condicións non só das axudas que poidan vir desde o Concello, sino tamén axudar e, sobre todo, no gran problema que ten o Concello de Ferrol, que son as súas instalacións deportivas e o estado no que están, que teñen que mellorar de cara ao futuro. Esperemos que así sexa, Ricardo. Así que, bueno, unha vez máis, moitísimas grazas pola súa presenza e pola súa entrevista. Moi ben, pues moitas gracias a vos. Esperemos vernos o ano que ven, o ano 24, nada máis que desexarlle pues, desde estos micrófonos da Federación Galega a todos os clubes karatecas tanto de aquí de Ferrol como de toda Galicia, que pasen unhas boas festas e unha feliz Navidad. Por suposto, igualmente, Ricardo, esperemos que así sexa. Moitas grazas. Gracias a vos.
Las medallas de categoría comité cadete masculino menos de 63 kilos, nivel de eliminación. Segundo clasificado de medalla para Esteban Pérez. Primer clasificado, Joel Don. A continuación pasamos a comité cadete masculino, menos de 52 kilos, nivel de iniciación. A continuación pasamos a entrega de medallas comité cadete masculino menos de 52, nivel de iniciación. Terceros clasificados, Mauro Rodríguez Piñeiro e Iván Rey Pérez. Segundo clasificado, Alessandro Diego Baños. El primer clasificado campeón, Ángel Rodríguez García. Preparados para entrega de medallas, comité cadete femenino menos de 60. Iniciación. Preparada Diana Simeón López, Noa Costa, Alessandra Márquez Sánchez. Preparada también comité cadete femenino menos de 61 kilos avanzado, Ariadna Prol, Sara Castellón, Sara Fernández. Preparados. Juvenil femenino menos de 52 kilos avanzado, Nayala Pin, Daniela García, Nayala García Folgueira.
Tercer puesto para Quique Sánchez. Segundo puesto, subcampeona Noa Costa Rodríguez. En primer puesto, campeona Mariana Simón López. A continuación pasa con un prestigioso comité cadete masculino más de 70 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Thiago Aurano Rodríguez. Segundo puesto, Samuel Roca López. En primer puesto, el campeón Nicolás Carnota Fernández. Comité cadete femenino menos de 61 kilos, nivel avanzado. Ariadna Prol, Sara Castrillón y Sara Fernández. Sitúense no podio. Ariadna Prol, Sara Castrillón y Sara Fernández. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría comité cadete femenino menos de 61 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Sara Fernández Fraga. Segundo puesto, Sara Castellón Lago. El primer puesto que gana Ariadna Lorenzo. Continuamos con juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel de iniciación. Preparado el podio Rodrigo Barca, Sebastián Bulay, Pablo García y Mateo Prol. Por favor, sitúense en el podio. Repito, Rodrigo Barca, Sebastián Bulay, Pablo García y Mateo Prol. Rodrigo Barca Periscal, Sebastián Ion Bulay, Sebastián Ion Bulay.
Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Antonio Leira Piñeiro, deputado de Deportes da Deputación de Coruña. Moi bos días, Antonio. Hola, como estamos? Bueno, pois encantados de terte aquí con nós. Dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. No, vamos, para mí é un placer, realmente é un placer e un honor o poder asistir a un campeonato desta relevancia, vendo o ambiente que é aquí formidable, entonces, bueno, encantadísimo e, bueno, e con ganas de repetir en próximos eventos, por suposto. Contanos un poquinho, Antonio, cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato? Mira, teño que recoñecer que para min está sendo un descubrimento, non? O karate que para min era un dos grandes descoñecidos, dende logo, dende fai uns meses para aquí, estou afondando un pouco no que é a disciplina e realmente me está asombrando no que é o ambiente, o que son os valores, o que é, digamos, toda a camaradería que existe a través do karate e, polo tanto, é un descubrimento que para min é unha excelente noticia e que, repito, seguro que será a primeira de moitas veces nas que pode estar presente. Sen ninguna dúbida, ademais, este concello ten unha gran importancia para a nosa federación, xa que poderíamos dicir que Ferrol foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Segurísimo que volveremos a estar aquí con vostede. Que non vos quepa a menor dúbida, estou convencido de que Ferrol xa é un lugar emblemático, como tú ben dis, para o karate e para moitas disciplinas deportivas tamén, non? Pero neste caso o karate, dende logo, que é unha entrada importante e seguro que ademais o karate non solamente en Ferrol, sino que no resto da provincia da Coruña vai ter unha repercusión importante. De feito, creo que dentro de moi pouquiño, menos de un mes, estaremos en Santiago disfrutando tamén desta disciplina e, polo tanto, vai ser tamén unha festa que Santa Isabel nos acolla ali o próximo día 20 de xaneiro. Por suposto, isto non para, non hai descanso nos campeonatos. Así que, Antonio, contenos, vostede que opinión ten sobre o karate como disciplina e os seus valores? Dende logo, a min o que me está facendo descubrir o karate é unha serie de valores increíbles, non? Empezando pola disciplina, como tú ben comentabas, pero empezando tamén polo que é neste mismo eido tamén o que é a camaradería, o que é, digamos, o facer grupo. O importante que vexo que xa dende moi pequenos fans amigos e faise grupo e faise este sentido tamén, por que non decirlo, tamén solidariedade e compañerismo, e iso é o máis importante, non? De que ao final é un deporte que nos transmite unha serie de valores, porque podemos pensar que é un deporte individual cando máis non se da realidade, sino que é un deporte moi colectivo, porque ao final o que faz é familia, e iso é o máis importante a hora de calquer disciplina deportiva. Se a partir de aí veñen éxitos, pois mellor que mellor, pero é importante o que decía, son os valores que inculca en xeral, e polo tanto teño que felicitar a Federación, teño que felicitar a Óscar personalmente e a todo o seu equipo pola labor inmensa que están a facer. Sen dúbida, máis alá dos postos, non? Dos éxitos como deportistas, o karate forma a nenos cun carácter basado no respeto, non? Na igualdade do compañeirismo. Por iso, sin dúbida, un deporte moi formativo para todas as idades. Efectivamente. Eso é máis importante, porque mira, os éxitos ao final poden vir ou non poden vir en forma de medallas. O máis importante é o éxito colectivo e o éxito individual que vai formando a un como persoas, e iso é máis importante, non? Que despois tes unha medalla, pois estupendo, pero seguro que a ningún dos rapaces, cando algún día cheguen a maioría de edades dos que están aquí, vai olvidar esta experiencia, iso é único. Por suposto. Bueno, afortunadamente, cada vez o karate ten máis visibilidade e recoñecemento que nos brinda numerosas subvencións, non? Como pode ser a que tivemos para esta actividade, que está subvencionada pola Deputación da Coruña. Sí, bueno, para nós é un placer, ao principio, para nós é un placer, é un honor e, sobre todo, digamos, o que é a política deportiva da Deputación da Coruña vai encaminhada non solamente aos deportes maioritarios, non que aos deportes estos de masa, sino tamén aos deportes que son máis minoritarios e, por outra parte, bueno, que mellor forma de poder axudar unha disciplina como en este caso a do karate. Para nós é importantísimo estar aí, nos é un orgullo poder participar, poñer ese grao de area e que, bueno, e que isto teña continuidade durante moitísimos anos, eso é o noso desexo. Esperemos que así sexa. Desde a Federación tamén nos sentimos tremendamente agradecidos por todas as vosas axudas. Bueno, Antonio, por terte aquí hoxe con nós neste campeonato. Gustaríanos agradecerche o seu espectacular traballo como deputado de Deportes da Coruña.
Para mí é un placer. De verdad que, repito, é un honor e poder acudir e espero que sigamos véndonos moitas máis veces, que seguro que vai a ser así e, polo tanto, creo que estamos no sitio axeitado todos xuntos. Sen ninguna dúbida, Antonio, moitísimas grazas pola entrevista e vémonos pronto. Por supostísimo que sí. Moitísimas gracias a vos por todo o que facedes polos rapaces e polo deporte e polo karate en xeral. Moitísimas gracias. A ti, ata pronto. A continuación pasamos la unité cadete femenino más de 61 kilos nivel avanzado. Tercer puesto para Valentina Álvarez Rubino. Segundo puesto para Yaiza Silvestre Neva. El primer puesto de campeona Margarita García Tapis. A continuación, cadete femenino menos de 50 ni avanzado. Sara Torrecilla Castro, por favor, oponen. Sara Castro. Aroa Santiago Santos. A continuación pasamos a modalidad de comité cadete femenino 2 de 54 avanzado. Terceros puestos para Aroa Santiago Santos e Sara Torrecilla Castro. Moi bons días a todos. De novo atomámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 52 kilos avanzado. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Lucía Folgueira y del Club Escuela Deportiva Xiján. Naila Pin y del Club Escuela Deportiva Xiján. Nayara Pérez y Escuela Deportiva Xiján. Bueno, menudo completo aquí do Xiján, Ocupadenos todo o podium. E os demais clubs que? Non sei. Contádenos, cal é o vosso método de entrenamento para conseguir chegar todas ata aquí? Cantas horas lle dedicades semanalmente a practicar comité? Eu practico comité casi todos os días, 8 horas más o menos, y el método es entrenar súper fuerte y pensar que estás en el campeonato. Yo entreno 6 horas a la semana y... Eu entreno 8 horas a semana e a clave está en entrenar forte. Por suposto, vemos que aquí a base de todo é moitísimas horas de esforzo, verdad, chicas? Sí. Sí. E bueno, contádenos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla entonces? Le dedico esta medalla a mi padre, a mi madre y a mi abuela porque están ahí apoyándome siempre en el podio, a mi familia y a mi amiga María porque hoy vino a verme competir. Yo se lo dedico a mi padre, que no ha podido venir,
y a mi familia en general y a mis amigas y compañeras de entreno, Uxía, Nayara, Alba, Ari y Noa. Eu dedico yo a toda a miña familia e a elas dous. Pois dende aquí, para todos eles, para todas elas, que seguro que nos están vendo. Moitísimas grazas, chicas, e bueno, ata pronto. Feliz Nadal. Igualmente. Igualmente. Feliz Nadal. Perfecto, chicas.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de comité masculino juvenil menos de 54 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir as medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Mateo e veño do Xiján. Eu chamome Sebastián e veño do Bazán. Chamome Pablo e veño da Escola de Karate Cedeira. Eu son Rodrigo e veño de Carballo. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa chegar aquí ou xa vos esperades conseguir esta medalla? Foi unha sorpresa, sí. Eu esperábame esta medalla. Sorpresa. Foi unha sorpresa tremenda. Bueno, temos aquí sorprendidos, non tan sorprendidos, pero importante, credes que foi un bo comezo das vacacións de Nadal este campeonato? Sí, eu creo que sí. Eu tamén. Sí. Sí. Que mellor maneira de comenzar as vacacións que con karate, verdad? Non escuché. Que mellor maneira de comenzar as vacacións que con karate, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? Aos meus familiares e o meu club. O meu instituto e a miña irmá. A mis familiares e a mis compañeros. Os meus familiares, profesores e amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Grazas a ti. Moi bons días a todos e a todas. Atoámonos aquí de novo cos nosos medallistas da categoría de comité masculino juvenil menos de 54 kilos. Hola, chicos. Hola. Boas. O primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Raúl Vázquez Vila e veño do club Galaico. Saúl Rico Rodríguez e veño do San Francisco Teo. Eu son Pablo Fraga e veño do Busicai. Brais Ventoso e veño do Lantes Naveira. Bueno, temos aquí moitísima variedade de clubs neste podium. Contádenos un pouquiño para ver as diferenzas entre as vosas horas de entrenamento. Canto lle dedicades semanalmente a facer comité? Eu comité sobre unhas 3 horas a semana. Eu 3 horas tamén a semana. Eu 5 horas. Eu tamén 5 horas. Moitísima variedade tamén. E bueno, chicos, para vos este foi un bo comenzo de Nadal, das vacacións deste campeonato? Sí, é un bo comenzo, sacando un mouro, moi boa deportividade, é moi bon compañerismo. Sí.
Serafín Pedroso, doña Andrea Polo, Sefe Tatani, Shana Suera, Tatani Dos, don Serafín Pita, don Jesús Covelo, don Diego Cantera, Sefe Tatani Enrique Blanco, Tatani número 3, don Carlos Alvarado, doña Ana Otero, don Domingo Cegueira, Sefe David González. Los tatales número 4, don Andrés Pideoa, don Alejandro Otero, don Xavier Graña, Sefe David Adrián Seoane. Todos estos árbitros son dirigidos por nuestro director y su director de arbitraje, don Ignacio Muñoz y don David González Vázquez.
tenía fe.
tatami número 1. Martín Jacobo Bellanes, ando do tatami número 1. Marco Negros Díaz, repito, Marco Negros Díaz, ando do tatami número 1.
Se recuerda que está totalmente prohibido la estancia en la pista deportiva sin la acreditación oficial. Por favor, desaloje la pista si no se tiene la acreditación oficial.
por detrás, ¿no?
informa que al lado derecho de la mesa central hay fruta y agua para todos los competidoras y competidores, gracias a Freud. Así que todos los competidores y competidoras que quieran un poquito de fruta y agua, tenéis una mesa al lado derecho de la mesa central. Final, también número 3, Cata también masculino y Acá, Alejandro Rival, AO, Pablo Neira. Ainda vai ir ao podio, despois xa te subo, vale? Sí, a continuación pasar a entrega de medallas na modalidade cata masculino avanzado. Por favor, Tiago Blanco, Álvaro Blanco e Oliver Lareu sitúense no podio. Repito, Tiago Blanco, Álvaro Blanco e Oliver Lareu sitúense no podio, por favor. También cata masculino Manuel Blanco Blanco, Paco Casado, Lucas Rey, Miguel Crespo. Por favor, sitúense para entrega de medallas. Nicole Silven Sande, Lola Fernández, Gaia Barroso, Aldana Fernández, Diego López, Álvaro Sánchez, Borja González, Mateo Quintás, Carla Lema, Antía Valencia, Mencía Vidal, Ruth González. Todos estos deportistas túense ao podio para facer entrega de medallas. Óscar Lafuente, por favor. A continuación pasamos a entrega de medallas en la modalidad de Cap Benjamín masculino avanzado.
Segundo puesto, Paco Casino. El primer puesto, el campeón, Manuel Blanco. A continuación pasamos a café infantil masculino avanzado. Tercer clasificado, Diego López Güell y Álvaro Sánchez Suárez. Segundo clasificado, su campeón, Borja González Pura. Primer clasificado, campeón, Teo Quintas García. Moi boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde do campeonato cos nosos campeonísimos na categoría de kata masculino benxamín. Hola chicos, que tal estades? Bien. Ben. Bueno, noraboa por conseguir estas supermedallas todos. Contádenos, cal é o voso nome? Álvaro, Tiago, Oliver. Estamos aquí con Álvaro, Tiago e Oliver, que hoxe conseguiron a súa medalla en kata. Contádenos, chicos, estabades moi nerviosos? No. Sí. Sí. Carai, hai moitos nervios por aquí, Para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabades? Una sorpresa. 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 Que sorpresa máis boa, verdad? Como prenda de Nadal. Sí. 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 Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A mi primo Fabio y a mi prima Fuen. A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí para todas esas familias, esos primos que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. 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 A continuación pasamos a kata alevín femenino avanzado. Aroa Naveiras, por favor. Aroa Naveiras. Kata alevín femenino avanzado. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Aroa Naveiras
Segundo puesto, Daniela Casado Fernández. Primer puesto y campeona, Ariadna Álvarez Guadarrama. Lucas Alqueine, Cristian Tarrio, Aymar Rodríguez, por favor, sitúense para entregar medallas. Aymar Rodríguez, Cristian Tarrio, Lucas Alqueine. A continuación pasamos a cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas campeonísimas na categoría de cata alevín femenino. Hola chicas, que tal estades? Bien, ben. Bueno, primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas. Grazas, grazas. Contádenos a todos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Daniela, Club Maceda. Bueno, Ari, Daniela, contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Sí, estaba moi nerviosa porque é mi primeira vez que voy a alevín. Sí, moi nerviosa. E para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou era o vosso obxectivo? Para mí fue una sorpresa. Y para mí también. E que foi o que máis vos gustou hoxe de estar aquí competindo? Contádenos. Pues estar con mis amigas. Y yo con mis padres y con mis amigos. Claro, e que ao final no campeonato encontrámonos todos e pasámonos super ben, verdad? Sí. Bueno, chica, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia, a mi hermano Leo, a mi hermana, a todo Ginesport y a todo River Store. Yo a Uxía, a mi hermano, a mi entrenador y a mi familia y a mi club. Pois dende aquí para todos eles e para todas elas. Moitísimas gracias, chicas, e enhoraboa de novo, vémonos pronto. Gracias, gracias. Segundo puesto para Gaia Pilar. Primer puesto y campeona Aldana Fernández Sánchez. Andrea Carreño, del Buncay, al podio, por favor. Cayetana López, Sofía Regueiro.
Terceros postos, Cayetana López Otero e Sofía Regueiro Casal. Segundo posto, Andrea Carbañal Blanco. El primer posto campeona, Ángela Bermúdez Bilbao. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos os nosos podiums coas nosas medallistas na categoría de kata femenino en iniciación. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Aldara Fernández e veño do club Karate Carballo. Eu chamome Nicole e Non se acorda, non pasa nada. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Non. Non. Entonces esta non foi a vosa primeira competición, verdad? No. Sí. Foi a primeira, non estabas nerviosa, carai, iso ten moito mérito, Non mucho. Que foi o que máis vos gustou de todo o campeonato? Estar cos meus monitores e facer amigos novos. Participar e estar sin nervios. Pois claro que sí, se ao final os campeonatos pasámoslo super ben. Pois chicas, contádenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A Michiño e a miña irmá. Michiño e a miña irmá Mai. Pois dende aquí para esas irmás que seguro que nos están vendo e para Michiño. Moitas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. El primer poste campeón, Alejandro Ribao Rodríguez. A continuación, algo de kata masculino y iniciación. Sí, terceros postos para Cristian Tadeo Dieguez y Aymar Rodríguez Salgado. Segundo puesto para Lucas Alcune Fernández. El primer clasificado, Sienna Vocal. Kata infantil masculino, nivel de iniciación. Prepárense en el podio a Adrián Lee, Gabriel Santamaría, Jacobo Pilar, Martín Cibre. También preparamos kata infantil femenino avanzado, Ilia Enrique, Martina Valeiro, Zoe Otero, Ángela Cuile. Por favor, prepárense en el podio. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata Benjamín Iniciación. Hola chicos, que tal? Bien. Bien. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? El mío es yo Alejandro. ¿Qué?
Pablo Aneiros Ribeiros y mi club de karate. ¿Cómo se dice? No pasa nada. Santiago Randíos y tengo 6 años. Sebastián Marc Pardo Gec. Bueno, chicos, contádenos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que máis vos gustou? A mi hija amiga. Dime a cata que máis te gustou. Mira, todas. Venga, di, ¿cuál cata? Tato Shodan. Carai! Y Tato Shodan. Es lo único que decir. Claro, carai, cantas catas. Bueno, chicos, ¿a quién le dedicamos esta medalla? Pues a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, y a muchas cosas más. A mi papá y mi mamá. A mi padre, a mi madre, a mi hermana, a todo. A toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. A disfrutar das navidades. Sí. 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 Segundo puesto, Martina Barrera Contreras. En primer puesto, el campeón Ilia Enrique Cordón. Sí, a continuación, modalidad de capa infantil masculino iniciación. Recordamos que entregas medallas Óscar Lafuente, presidente de la Federación Liga de Terceros puestos, Jacobo Pilar Amejide y Martín Tigre Fernández. Segundo clasificado, Gabriel Santamaría. Primer clasificado, campeón Adrián Lin López. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas medallistas na categoría de kata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Dicídenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Ángela y vengo del Shihan. Me llamo Iria y vengo del club Shihan. Me llamo Zoe y vengo del club Shihan. Bueno, aquí o Shihan total podium, eh? Sí. Sí. Contádenos, de todas as catas que fixechedes, cal foi a que mellor vos saiu? Yondan. Yo creo que Pinangola. Coso Condai. Aquí cada unha diferente.
E dicídenos, de todo o campeonato, que foi o que máis vos gustou de vir aquí? Pues cuando compitieron los hermanos, estaría arriba. Todo. Todo. Todo, que os campeonatos son súper divertidos, verdad? Ainda por encima, mañá é Nadal, verdad? Sí, sí. Aquí esperando todas as presentes de Papá Noel. Bueno, chicas, pues a quién vamos a dedicar estas medallas? A mi familia y a mis entrenadores. A mis amigos, a mi familia y a mis entrenadores. A mi familia, a mis amigos y a mis entrenadores. Moi ben, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Genial, chicas.
Último aviso, Jaime Errázuriz acuda al tatami número 3. Repito, Jaime Errázuriz, tatami número 3. Jaime Errázuriz, tatami número 3. Último aviso, Jaime Errázuriz. También preparados, comité alevín masculino, menos de 34 kilos, avanzado. Hugo Pazos, Siam Blanco, Xavier Cid, Diego Benillots, al podio, por favor. Preparados también, comité alevín masculino, menos de 28 kilos, nivel avanzado. Aymar Miguel, Pablo Casado, Enzo Lorenzo. Xavier Cid. Hugo
Segundo puesto, Sian Blanco Calvo. En primer puesto, el campeón Hugo Pazos Nieto. Preparada Ariadna Alén Plano, Lola Fernández Rivas, Ansa Regal Rico. Ariadna Alén Bejarano, Lola Fernández Rivas, Ángela Regal Rico. Ángela Regal Rico, del Rebucar. A continuación, Óscar Lafuente entrega as medallas na modalidade Comité Alevín Femenino máis de 32 kilos, nivel de iniciación. Tercera clasificada de bronce, Regal Rico. Es el día del bronce. Felices fiestas. Chao. Segundo puesto, Lola Fernández Rivas. Primera puesto y campeona, Ariadna Alén Bejarano. A continuación, pasamos ao Comité Alevín masculino. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos a nosa xornada de entrevistas cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 34 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primero daros a enhorabuena por conseguir estas medallas. Gracias por la medalla. Igual. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Diego Benjox Naveira y mi club es KLN. Xavier. Y mi club o de Xirzo. Bueno, chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Bueno, no me lo esperaba, más o menos. Yo tampoco. E foi moi difícil pasar os combates? Ou credes que foi fácil? Yo solo tuve uno. Yo también. Solo un. Bueno, chicos, foi un día tranquiliño, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A todos mis familiares y nada más. A mi hermano. Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa. Gracias. A continuación, nos entrega la unidad Alevín masculino más de 34 kilos, nivel Álvaro López, Bruno Varela, por favor, al podio. Bruno Varela, Álvaro López, del Rebucar. Bruno Varela, Álvaro López, del Rebucar. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Femenino Alevín máis de 32 kilos. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro, enhorabuena por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lola Fernández Rivas, Karate Club Maceda. Ángela Regal Rico, Rembucán. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi difícil pasar os combates ou que foi moi fácil?
El primero me fue fácil y el segundo un poco más difícil. Los dos difíciles. Difíciles, hai moita competencia, verdad? Sí. Se tiveses que escoller o que máis vos gustou do campeonato, que foi? A entrega de medallas. Cuando el gato nos daba los gorros. Michiño, verdad? É moi divertido. Sí. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Yo se la dedico a mi entrenador Alberto Casado, que me estuvo entrenando tanto para este campeonato, y también se la dedico a un niño que estuvo muy enfermo y le encanta el karate, que no pudo venir. Yo a mi profesor Moncho y a mis amigos que me ayudaron a conseguir esta medalla. Pois dende aquí para todos eles. E para ese amiguiño que se recupere. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e a disfrutar das Navidades. Gracias. Muchas gracias. A todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes. Pois, hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Enzo Lorenzo Ares e son do club Acai Riu. Bueno, Florenzo, para conseguir esta medalla de ouro tiveses que pasar por diversos combates. Crees que foi moi complicado chegar ata aquí? Pois a verdade é que eran 3 competidores e non foi moi complicado porque iba a levar o bronce asegurado e prefería que houbera máis competidores para merecerme máis a medalla de ouro. Por suposto, hoxe houve pouquiños, verdad? Menos do normal. A verdade é que si, hubo moi poucos rapaces. Un día tranquiliño, pero bueno, esperamos volver a verte aquí coa medalla de ouro cando haxa máis, como sempre. Pois sí, moitas gracias. Pois xa nos veremos no gallego, que creo que é no próximo campeonato. Sí, efectivamente. Así que contanos, a quen lle queres dedicar a medalla de hoxe? Pois queríalle dedicar a miña entrenadora, Ainhoa Fernández, e aos meus familiares por sempre apoiarme. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de kumite alevín masculino. Moi boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Luca, y de Escuela Karate Franza. Bueno, Luca,
Contanos, para chegar ata aquí, tiveches que facer diversas catas. Cal foi a que mellor che saiu? Pinangodan. Pinangodan, carai. É a túa preferida? Sí. Bueno, que foi o que máis che gustou deste campeonato antes do Nadal? Michiño. Michiño, é super divertido estar con el, verdad? Sí. Aínda por riba hoxe non viña coa roupa de sempre, verdad? Como está vestido hoxe, Michiño? Como Papá Noel. De Papá Noel, claro, porque mañán é Nadal, verdad? Ya. Bueno, Luca, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A toda mi familia. Pois dende aquí para toda esa familia que seguro que nos está vendo. Moitísimas gracias pola entrevista e enhorabuena de novo, Luca, ata pronto. Gracias. Moi boas tardes, de novo. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite alevín masculino menos de 43 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo vengo de Orambucán. ¿Y tu nombre? Álvaro López Meizoso. Yo vengo de Benvibre, me llamo Bruno Varela Paz. Bueno, Álvaro e Bruno, contádenos, para chegar ata aquí, credes que foi moi difícil pasar os combates ou non houve moita competencia hoxe? Non hubo tanta competencia, solo hubo un combate entre nosotros dos, porque los otros creo que estaban lesionados. Se lesionó, o sea, Pelayo creo que se rompió la rodilla o algo así. Pobre Pelayo, que magua. Desde aquí as melloras para Pelayo, verdad? Sí. Bueno, estabades nerviosos antes do combate ou non estabades nerviosos? Yo estaba nervioso porque era mi primer combate. Yo no. Por aquí sí, non... Aquí hai moitas opinións. Bueno, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla hoxe? Yo a mi entrenador y a mis padres, porque mi entrenador fue el que me ayudó a hacer todo esto. Yo a mi hermano, porque estuvo mucho tiempo en el hospital. Pois dende aquí, para todos eles e para esa irmán que se recupere todas as melloras dende a Federación Galega de Karate. Moitas grazas, chicos, pola entrevista e enhorabuena de novo, a disfrutar das Navidades. Grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhorabuá por conseguir estas medallas de ouro e de prata. Muchas gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O voso nome e o voso club? Hamza Nasreddini Burumani.
Jacobo Vilar Amejide, Xiján. Bueno, Hamza, Jacobo, credes que houve moita competencia hoxe para chegar ata aquí? Más o menos. Igual, sí. Que foi o que máis vos gustou de todo o campeonato? Lo importante es divertirse, no ganar, no importa si perdemos, pero yo me he divertido mucho. No venía con las intenciones de ganar, he ganado. Yo me he divertido mucho y he hecho 2 amigos como este. Y nada, eso. Yo, lo importante es competir. Yo quería ganar, pero lo importante es, sí, competir, pasarlo bien. Intentar esforzarse, pero sí. Por suposto que sí, aquí nas competicións todos o pasamos super ben e facémonos super amigos, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues ¿a quen lle queréis dedicar esta medalla? Yo a mi madre. Yo a mi familia y a mis entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, para esas mamis, familias, entrenadores, que seguro que nos ven, verdad, chicos? Sí. Sí. Moitas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo. A disfrutar do Nadal. Muchas gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con oso competidor da categoría Alevín, menos 34 en Kumite e iniciación en kata. Moi boas tardes. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas 2 medallas no campeonato. Gracias. Contanos a todos, cal é o teu nome e o teu club? Me llamo Xian Branco Calvo y mi club es Escola de Karate do Kodo. Bueno, Xian, contanos, de que é a medalla de ouro e cal é a de prata? A de ouro é de kata e a de prata é de kumite. Carai, hoxe estás a tope, non che pesa un pouquiño o pescozo con tantas medallas? No. Estás encantado, verdad? Sí. Bueno, Xian, que foi o que máis che gustou deste campeonato? No lo sé muy bien, pero no sé, gané unas cuantas medallas, vi de lo que soy capaz, soy muy bueno en kata, en kumite tengo que mejorar algo, pero soy muy bueno. Por suposto, aquí hai moitísimo nivel, e sempre aprendemos algo novo, verdad? Sí. Bueno, Xian, a quen lle dedicamos esta medalla? Estas medallas. A mi abuela Maruja y al abuelo Manolo, que son a toda mi familia, pero también a mi abuela Maruja y a mi abuelo Manolo. Pois dende aquí, para toda esa familia, a esos abuelos que nos ven sempre. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo polas medallas. Gracias. Moi boas tardes de novo. Atopámonos coa nosa campeona na categoría de kata Benxamín femenino. Moi boas tardes.
Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Ruth González Romero e veño do club de Karate Franza. Bueno, Ruth, contanos, de todas as catas que fixeche hoxe, cal foi a que máis che gustou e a que che deu a victoria? A que me deu a victoria foi Pinan Nidan, pero a que máis gustoume foi Pinan Sandan. Carai, canto nivel vai por aquí. Sí. E de todo o campeonato, que foi o que máis che gustou de estar aquí hoxe? A final. A final foi moi intensa, verdad? Sí. Competín con unha rapaza máis maior que eu, estaba moi nerviosa e ganei. Que ben, ao final os nervios non che pasaron unha mala xogada, verdad? Sí. Saíste super ben. Sí. Bueno, Ruth, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A miña avoa. Pois dende aquí, para esa boa que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas, Ruth. E nada, noraboa de novo. Grazas.
Cuidado, no, al final. Cuidarse, ahora mismo.
Por favor, la categoría Italianín masculino, menos de 28 kilos. Pablo Becey, Ángel Villadónica, Nahuel Arroz, Ilías, Pernas, pónganse no podio, por favor. También preparados, un italianín masculino menos de 34 kilos. Mario Barrero, Aarón González, Asier Miguel, Lucas García. Preparados también, un italianín femenino menos de 26 kilos, iniciación. Laia Rodríguez, Carmen Fendán, Anne Rodríguez, Alba Carrillo. Preparados, un italianín femenino menos de 32 kilos, iniciación. Nicole Silven, Lucy Rey, Eliane Carrillo. Preparados también, infantil masculino menos de 40 kilos, avanzado. Andrés Paz, Miguel Fernández, Alessandra Novoa, Martín González. Preparados también, comité infantil masculino menos de 45 kilos, avanzado. Fabio Alén, Martín Cidre, Gabriel Santamaría, Adrián Liz. Preparados también, infantil masculino menos de 45 kilos, iniciación. Marcos Penel, Santiago Rodríguez, Tristán Pérez, Jaime Errasti. Todos esos deportistas, sitúense para entrega de medallas, por favor. A continuación pasamos a entregar las medallas en la modalidad italianín femenino menos de 26 kilos en iniciación. Alba Carril Rial, Alba Rial, Docoto, Gol o podio. Alba Carril de Ocoto. Carmen Fendán Penín de Siján. Carmen Fendán Penín de Siján. Carmen Fendán Penín de Siján. A continuación pasamos a entregar la modalidad italiana con menos de 20 kilos de eliminación. Certeras clasificadas para Alba Carril Real y Ana Rodríguez Mello. Segunda clasificada, Carmen
Terceros clasificados, Lucas David de Asiel Miguel Álvarez. Segundo clasificado, Aarón González Vázquez. El primer clasificado y campeón, Mario Barrero Rodríguez. Pasamos a un italiano femenino menos de 32 kilos en la iniciación. Tercera clasificada de arroce para Eliane Abril Rial. Segunda clasificada, Lupi Rey López. Y primera clasificada, campeona Nicole Silvestri. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coa nosa medallista de prata na categoría de kata alevín femenino. Moi boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Carmen. Carmen, do Club Xihan. Contanos, de todas as caras que fixeche hoxe, cal foi a tua preferida? Pinon Sandan. Pinon Sandan, carai, cal foi a que che levou a conseguir a prata? A plata la conseguí en Kumite. En Kumite, moi ben. E bueno, que foi o que máis te gustou de todo o campeonato? Hacer kata y kumite. Kata y kumite super completo o teu día hoxe, verdad? Sí. Con ganas de que sexa mañá o Nadal? Sí. Moi ben, pois dende aquí a quen lle dedicamos esta medalla? A María, a mi hermana. Pois dende aquí para esa irmá que seguro que nos está vendo. Moitas grazas por a túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias.
A continuación pasamos a comité infantil no menos de 40 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Alessandra Novoa Paz, González de Arriba. Segundo puesto para Miguel Fernández Fraga. En primer puesto de campeón, Andrés Pais Aires. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite Alevín femenino menos de 32 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, enhorabuena por conseguir estas medallas. Sí. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Lucy y... ¿El club? El club. ¿Por aquí? ¿Lo sabéis? Me llamo Nicole y soy del mismo equipo, pero no lo sé el nombre. Bueno, chicas, para chegar ata aquí hoxe, credes que foi moi complicado pasar os combates ou non houve moita competencia? Bueno, más o menos. Unha pouca. Unha pouquiña, verdad? Sí. Este é o vosso primeiro campeonato ou xa sois unhas expertas competindo? Ya es nuestro primero. Es mi primer campeonato. O primeiro campeonato e xa con medalla de ouro e prata. Carai, sodes unhas campeonas. No, sí. Bueno, chicas, ¿a quién lle queréis dedicar esta medalla? A nuestra familia. A mi familia y a... Pois dende aquí para toda esa familia e para mi chiño, que anda por aí tamén. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A continuación pasamos a entrega de medallas Comité Infantil Masculino menos de 45 kilos, nivel de inscripción. Tercero clasificado, Tristán Pérez Antón. Segundo clasificado es un campeón. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de bronce na categoría de Kumite menos de 35 kilos, que ademais tamén foi medallista de ouro na categoría de kata, verdad? Sí. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Gabriel Santamaría Rey y vengo del club Beni Gym. Bueno, Gabriel, hoxe fixeche doblete de medallas, eh? Sí. Foi un día moi completo, verdad? Sí. Contanos, que foi o que máis te gustou de vir hoxe a competir? É moi bonito Ferrol, verdad? Sí. Este é o teu primeiro campeonato ou xa és todo un experto na competición?
Soy todo un experto en la competición. Todo un experto, carai. Entonces, contanos, que hai o que máis che gusta de entrenar karate en todo este tempo que levas? Pues kata y kumite, lo que más me gusta. Kata y kumite, tenemos aquí un competidor súper completo. Bueno, contanos, ¿a qué le dedicamos esta medalla? ¿A qué le dedicamos esta medalla? A mis padres. Pois dende aquí para eses papis. Noraboa de novo e vémonos pronto. Sí. Moitas gracias pola entrevista. Vale. Preparado comité infantil de 30 kilos Iria Enrique Cortón, Ainhoa Trillo, Emma Lago, Julia Peñoch. Preparados también infantil femenino, menos de 30 kilos, iniciación. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de kumite alevín femenino menos de 32 kilos. Moi boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome? A ti xa te tivemos antes por aquí, verdad? Sí. Y mi nombre es Daniela. Bueno, Daniela, contanos, esas dúas medallas que tes, en que has conseguiche? Cal é a de ouro? A de oro es la de kumite y la de plata es la de kata. Carai, temos aquí unha competidora super completa. Sí. E que che gusta máis, o kumite ou a kata? O kumite. O kumite. Bueno, e crees que foi moi complicado pasar os combates para conseguir a medalla? No. Estabas nerviosa ou non? Sí. Un pouquinho nerviosa, pero ao final saiche todo super ben, verdad? Sí. Bueno, Daniela, ¿a quién le dedicamos esta medalla? Estas medallas. A Lucas, porque me entrenó, a Miguel, a mis abuelos y a mis entrenadores y a mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, Daniela, e vémonos pronto. Sí. Segunda clasificada es su campeona Noa Trillo Lama. En primera clasificada campeona Iria Enrique Cortón. Preparada Osía Fidalgo, Noa López, Martín. A continuación pasamos a kumite infantil femenino, menos de 30 kilos, nivel de iniciación. Terceros clasificados. Ainhoa Botana Maño y Carmen Rodríguez Vázquez. Segundo clasificado, Martina Barreiro Peñal. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Hola chicos, moi boas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa por estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Pablo Rembucán. Yo me llamo Lucas y
soy del Shihan. Bueno, chicos, estabades nerviosos hoxe antes de facer os combates? Sí. Sí. Bueno, moi nerviosos, pero ao final saímos super ben, verdad? ¿Verdad? Sí. Credes que hubo moita competencia? Foi moi difícil pasar os combates? Más o menos. Así es. Mais ou menos. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? La primera vez que lo hago. La primera vez que se hace. La segunda, creo. Carai, que é super divertido vir aquí, verdad? Competir, estar todos xuntos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿a qué le dedicamos esta medalla? A nuestros padres, a mis padres. A toda mi familia y a mis amigos. Pois dende aquí, para toda esa familia, todos esos amigos. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e vémonos pronto. Vale. Vale. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Infantil Femenino menos de 30 kilos. Hola, moi boas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámame Carmen e son do club Karate Valga. Chámame Martín, club Acai Río. Me llamo Zoe y soy del club Shihan. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi complicado pasar os diferentes combates ou non houve moita competencia? Máis ou menos. Sí, más o menos, porque éramos poucas, pero había que pelear tamén. Sí, bastante, porque algunas eran moi buenas. Claro, éramos pouquiñas, pero había moitísimo nivel, verdad? Sí. E bueno, chicas, vos cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Dúas o martes, tres o venres e arte en casa. Eu 4 horas, todos los días menos viernes. Yo 1 hora el lunes, 1 hora el miércoles y 2 horas el viernes. Bueno, vemos por aquí moito traballo, moita dedicación, verdad? Entrenades moitas horas. Sí. Hai algo que vos guste máis do que karate? Máis do que facer karate?
Outro deporte ou só practicades karate? Patinaxe. Eu atletismo. Yo gimnasia rítmica. Carai, temos aquí deportistas super polifacéticas. Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle dedicamos esta medalla hoxe? A mi irmán. Bueno, a miña familia e amigos que sempre me apoian. A miña familia e a mis amigos e a mis entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e vémonos pronto. Gracias a ti. Sí, gracias. Genial, chicas, muchísimas gracias. ¿Me haces un favor? Hola, ¿quieres hacer la entrevista? Vente. ¿Nos ponemos por aquí? Aquí. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de bronce na categoría de kumite infantil femenino menos de 28 kilos. Boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Me llamo Ainhoa y vengo de Ocata Negreira. Bueno, Ainhoa, enhoraboa por conseguir esta medalla. Gracias. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabas? Ya lo esperaba, porque ya me dijeron. Claro, xa o esperabas. E bueno, estás contenta de chegar ata aquí? Sí. Que foi o que máis te gustou de vir hoxe aquí a Ferrol a competir, Ainhoa? O comite. O kumite foi o teu preferido. E kata fixeche tamén? Sí. E cal é a tua kata preferida? A tua kata preferida? Dayo Kunidan. Carai. Bueno, Ainhoa, a que lle queres dedicar esta medalla? Sí. A que lle dedicamos? A mi tío, que es profesor de karate. Pois dende aquí para ese tío que seguro que nos está vendo. Moitas grazas pola entrevista, Ainhoa, e noraboa de novo. Sí, gracias.
Fidalgo Gómez, Noa López Rodríguez e Martina Redondo Guzmán. A continuación pasamos a entrega de medallas. Categoría infantil femenino, menos de 36 kilos nivel de iniciación. Campeona, medalla de oro, Cia Fidalgo Gómez. Preparados, Borja González Cuba, Ramón Vázquez Menéndez, Leo Otero Francisco y Mateo García. Prepárense por podio, por favor. Repito, Borja González Cuba, Ramón Vázquez, Leo y Mateo Gas. También preparado Usil Mariño, Sabela Mendoza, Antía Valencia y Mistura. Prepárense por podio. Leo Otero Francisco. Mateo Quintás. A continuación pasamos a entrega en comité infantil masculino menos de 30 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos. Mateo Quintas García y Leo Otero Francisco. Segundo clasificado, Ramón Vázquez Menéndez. Primero clasificado, campeón, Borja González Cuba. Álvaro Sánchez Cuatro. A continuación, comité infantil masculino menos de 5 kilos. Tercer puesto, en medalla de bronce para Álvaro Sánchez Suárez. Segundo puesto para Martín Vilas Castelao.
campeón Ángel Marrero Luna. Daniel Rubía Caña, del Frente Plano. Diego Fardo García. A continuación pasamos a entrega medallas infantil masculino menos de 35 kilos, nivel iniciación. Terceros clasificados, Daniel Rubia Graña y Mateo Vigo Suárez. Segundo clasificado y subcampeón, Diego Fardo García. El primer clasificado y campeón, Alejandro Blanco Arana. Preparados, Sabela Mendoza, Antía Valencia, Iris Dubra. Uxía Mariño Carballeiro, por favor, al podio. Sabela Mendoza García, Antía Valencia Mateo, Iris Dubra Dorado. A continuación pasamos a entrega de la modalidad de infantil femenino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Iris Dubra Dorado y Antía Valencia Mateo. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 30 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Gracias. 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 Bueno, chicos, contádenos, cal é o voso nome, de que club vides? Ramón Rembucán Ferrol. Repite la pregunta. Leo, Club Karate Valga. Borja, Ginesport. Mateo, Ginesport. Bueno, Borja, Mateo, vexo vos que tendes dúas medallas. Contádenos, de que é esa outra medalla? De la Cata. De Cata. Carai, temos aquí o noso campeón en comité, subcampeón en Cata, por aquí, Borja. Sí. E por aquí o noso campeón en Cata e subcampeón en comité. Sí. Bueno, bronce. Terceiro posto. Parece que vos complementades super ben. Sí. Sí. E por aquí, chicos, para vos foi complicado conseguir esta medalla? Moi complicado. Algo. Tedes como moita competencia? Sí, moita. E para vos foi complicado conseguir as medallas ou foi fácil? Complicado. Medio difícil. Medio difícil, verdad? E que é moi complicado chegar ata aquí, sodes todos uns campeóns. Contádenos, vos cantas horas lle dedicades a semana a facer karate? Entre toda a semana, 10-8 horas. Sí, 10-11 horas. 4 o 5 horas. 4 o 5. Carai, temos aquí un super karatecas, Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de vir aquí ao campeonato?
que lo pasé moi bien. A experiencia é moi boa. Pasar rato con mis amigos. Estar con mis amigos. Por suposto, que pasámoslo aquí todos super ben, facémonos super amigos, verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿a quién le dedicamos esta medalla? Pues a mi hermana, que lo está viendo desde aquí del centro, a mis padres que no han podido venir y a mi entrenador y a mis amigos. A mi entrenador, a mis amigos, a mis padres y a mi hermana. A miña familia e a un amigo que está por aí pola grada. A mis padres, a mi entrenador y a mis amigos de karate. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Moitas gracias. Muchas gracias. Genial, chicos, muchísimas gracias y enhorabuena. Moi boas tardes a todos e a todas. Atovámonos con nosa medallista de prata na categoría de kumite alevín femenino menos de 32 kilos. Moi boas tardes. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Vengo do Club Artes Marciales Bene e me chamo Laura. Bueno, Laura, enhoraboa por esta super medalla de prata. Gracias. Foi moi complicado para ti conseguir esta medalla? Sí. E contanos, entrenas moito durante a semana? Cantos días a semana vas a facer karate? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Carai, de lunes a ver toda a semana. E iso son moitas horas, verdad? Son 2 horas. Polo que vemos, dá o seu resultado. Sí. Bueno, Laura, a ti que foi o que máis te gustou de viros a competir? El kumite. O kumite, moi ben. A que lle dedicamos esta medalla, Laura? A mi familia, a mis entrenadores y a mis amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e ata pronto. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite infantil femenino menos de 33 kilos. 36 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo-me Uxía Mariño Carballeiro e veño do clube Karate do Carballo. Yo me llamo Antía Valencia Mateo y vengo del Beniguín. Bueno, chicas, vos xa sois unhas competidoras super expertas, verdad? Contádenos, como foi a vosa experiencia neste campeonato? Estabades nerviosas? No, a verdade é que é a miña primeira vez que non estou nerviosa. Yo sí. Moitos nervios, pero ao final saíunos ben ou non? Sí. E que foi o que máis vos gustou de viros a competir aquí? A ver, eu creo que kumite, porque, a ver, kata xa non puiden, pero kumite gustoume bastante. ¿Qué preguntaste? Kata. Kata, aquí temos de todas as opinións. Bueno, chicas, e a que lle dedicamos esta medalla? Eu dedico ya aos meus entrenadores, amigos, a miña familia e o meu can.
A mi profesora y a mi familia. Pois dende aquí para todos os entrenadores, familias e mascotas. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con noso medallista na categoría de kumite infantil masculino menos de 35 kilos. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de onde vens? Chámome Daniel Rubia Graña. Veño de Galicia. Bueno, Daniel, non por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Contanos, foi complicado para ti pasar os combates e chegar ata aquí? Non. Non foi complicado, estabas nervioso ou os nerviosos se quedaron na casa? Sí, estuve moi nervioso. Moi nervioso, pero bueno, o importante é aprender dos nervios a que non nos poden afectar, verdad, na competición? É verdade, verdade. E que foi o que máis te gustou de competir hoxe aquí? Foi participar e meter puntos. Eso foi o que máis me gustou. Contanos, ti cantas horas lle dedicas semanalmente a facer karate? 2 horas. 2 horas a semana, moi ben. Pois nada, a quen lle dedicamos esta medalla? Dedico esta medalla a mí solo. A ti solo, pois toda para ti. Noraboa, Dani. Moitas grazas pola entrevista e ata pronto. Ata pronto, chao. Muchas gracias, Dani. Chao, chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas do Club LN da categoría infantil. Moi boas tardes, chicos. Hola. 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 Bueno, contádenos, cal é o vosso nome? Tristán. Julia. Ángel. Iris. Bueno, equipo, aquí representando o club, contádenos, cada un de que gañaches a vosa medalla. De bronce. Kumite. De bronce, kumite. Oro, kumite. Bronce, kumite. Bueno, temos aquí uns kumiteiros total, Sí. Sí. Que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Competir.